qué bien, que esto me estaba volviendo a olvidar. ¡Ja! Este pedacito lo voy a tener que agregar después, les aviso. ¿Está? Bueno, entonces, vuelvo para atrás un minuto, decíamos que una de las influencias sociales que vamos a tratar de ver es la de la cultura. Y les preguntaba al mismo tiempo que ustedes tienen una antropología, pero ¿alcanzan a ver cultura dentro de la antropología que tienen o no? Aunque sea con un gesto, Luz, decime, ¿la ven? También tenemos historia de la cultura también. Tienen historia de la cultura y antropología. Las dos materias, sí. Al pelo. Bueno. Lo único que me llama la atención lo de historia de la cultura, la única macana es que el objeto de estudio de cultura no sea, porque a veces nosotros confundimos la cultura con lo que es de la élite de la sociedad y no la cultura como lo que es popular. ¿Eh? ¿Cómo la ven eso? ¿Ustedes ya la vieron? Ana, ¿vos ya la vieron esta materia? Sí, ya la tuve, no me acuerdo muy bien qué vimos, pero vemos bastante, o sea, si ven, también vemos cosas de la antigüedad, vemos cosas modernas también. Al pelo. Bueno, vamos a ver. En todo caso, yo digo, porque no es mucho lo que a mí me interesa que ustedes sepan de cultura, y en todo caso vemos si está más o menos ya asentado con lo que ya saben. Bueno, tenemos que primero decir que la cultura, hay una obra muy importante de antropología que se llama El hombre y sus obras, de Herkovich, creo que se llama. Y entonces, ¿por qué? Porque la cultura es tanto las ideas sobre el mundo que tiene un pueblo, pero también es lo material que construye ese pueblo con imbuido de esas ideas. ¿Eh? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Cuando nosotros vamos a suponer, si ustedes en un momento dado empiezan a tener una cultura vegana, ahora hoy estaba haciendo una crítica en un medio de comunicación que salió un alimento para perros vegano. Y entonces el comentarista decía, pucha, ¿cómo sabe cómo uno sabe si su perro se volvió vegano o no? Parece contradictorio, pero parece que cuando uno tiene lo vegano se está transformando como una cultura, una visión del mundo. No podemos decir que es una ideología, podría ser una ideología, pero es más fácil que sea una cultura, y llega un momento que trata de, 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 de transformar su ambiente con esta visión de alguna manera, ¿no? ¿Está? Si uno se vuelve ecologista, también empieza a hacer cambios acordes a esto, ¿no? Pero de cualquier manera, si la cultura es buena o no, si es de calidad o no, no se ve por esto, por las obras que tenga, y además también podemos decir que una cultura puede tener distintas posibilidades tecnológicas, ¿eh? Y entonces, pero lo importante de una cultura que es buena cuando permite la existencia de su pueblo, cuando permite que su pueblo sobreviva. ¿Tá? Porque en todo caso, cuando una cultura no es adecuada, hace que su pueblo vaya desapareciendo como pueblo. Vamos a acordar una cosa, dentro de nuestra sociedad, ¿cuáles podrían ser dos culturas sumamente importantes o fuertes? Les voy a decir yo para que no tengan que adivinar, pero la cultura gitana es una de las culturas que sigue sobreviviendo, ¿eh? A pesar de todas las condiciones desfavorables que el medio le otorga. ¿Está? Ha podido ir adaptándose y se mantiene la cultura. Y ahora, también antes uno podría haber dicho con bastante facilidad, y la cultura judía, pero hoy en día la cultura judía se ha venido debilitando bastante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya no pueden mantener la escuela a contraturno que tenían la escuela. Los judíos garantizaban a sus miembros una escuela a contraturno que les permitía difundir su cultura. Y hoy en día esa escuela ya no existe, no funciona, o es muy caro mantenerla, y dejó de existir. Entonces a la cultura judía le está costando muchísimo más sobrevivir, que a la cultura gitana. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Bueno, sí, las dos caras que veo no ponen cara de mucha sorpresa. A ver, ¿para qué? A
Ahí está. Bueno, recién, por ejemplo, decíamos que no hay culturas buenas o malas. Si permiten la persistencia de sus pueblos, que son buenas. Por ejemplo, yo les hice una especie de una mención cuando empezamos la clase respecto a los esquimales y decimos que el pueblo esquimal, por ejemplo, abandona, si el primer parto es una niña, la abandona en el hielo. Y es una cultura poliándrica. Una mujer puede tener más de un hombre. No es al revés, ¿no? Los hombres no pueden tener más de una mujer. ¿Y por qué es eso? Porque las condiciones son tan adversas que aparentemente requiere de más cantidad de hombres para poder mantener la sobrevivencia del grupo. ¿Sí? Correcto. Esto pensaban los esquimales, no sé si ahora habrán cambiado por esto que estamos hablando. Yo les cuento que hoy en día tendría una duda, si siguen existiendo los esquimales, porque prácticamente los esquimales hoy en día hacen pie en Alaska más que nada, no es que ya no tienen como antes que vivían en el hielo. Viven en el hielo, pero hacen pie en Alaska para apoyarse, en determinados momentos. Entonces ya no son esquimales totalmente del Polo Norte como eran antes. Entonces, bueno, recién decíamos que también las culturas pueden tener mayores o peores niveles tecnológicos, pero lo único no es que mejora la calidad de la cultura cuando tiene más nivel tecnológico, pero sí puede subordinar a otras culturas. Los pueblos coloniales, los colonialistas son pueblos que han tenido por alguna razón un momento tecnológico mejor y pudieron subordinar a otros. No solamente ahora le podemos achacar esto a los Estados Unidos o a Inglaterra todavía, sino, por ejemplo, los españoles subordinaron a las culturas de América, gracias a que en esos momentos su tecnología era mejor, tenían armas que permitían una mejor combate que las que podían dar los pueblos de la zona o los incas, que fueron los incas y los mayas fueron los imperios más grandes, fueron los más fáciles de subordinar, porque llegaron hasta la capital y subordinaron a las cabezas, y listo, con eso se quedaron con el pueblo. Pero bueno, lo mismo, las culturas tienen como un defecto, y es que son etnocéntricas. ¿Saben lo que es el etnocentrismo? ¿Qué es lo que es el etnocentrismo? El etnocentrismo es creer que mi pueblo es más valioso que los otros. No, los blancos de Estados Unidos no son los únicos que tienen esto. La macana de los blancos que tienen el poder. Pero no es que piensan distinto que los negros en determinado momento. Los negros en su momento también son etnocéntricos y deben de creer que son mucho mejor pueblo que los blancos, casi seguro. Pero bueno, por el momento los que tienen el poder son los blancos. Hay una leyenda de los Pieles Rojas, que por ahí sí lo conté, perdónenme, lo vuelvo a contar porque dificultades de la vejez, me olvido. Lo que dice la leyenda es que Dios decidió hacer el hombre para que habite la tierra. Y entonces hizo con barro 3 figuritas y después de cocinarlas las iba a dar vida para que bajen al mundo. Entonces hizo 3 figuritas y las empezó a cocinar. Y estaba tan ansioso y apurado que en un momento dado no se aguantó y sacó el primero. Uy, pucha, salió crudo. Había salido crudo, era el blanco. Qué macana. Me salió mal, me salió sin cocinarse adecuadamente. Bueno, se aguantó un ratito más, sacó el segundo y salió dorado, hermoso. Dorado cobrizo, era hermosísimo la figura para Dios. Y entonces se quedó tan embelesado con esa figura tan bonita que se olvidó de la tercera figura que salió negro, se había quemado. ¿Correcto? O sea que también los indios pueden pensar que los negros también son fallidos. Los indios de América, que los indios de América no fueron como los africanos de piel negra,
porque por algo son afroamericanos las personas de piel negra. Nosotros tenemos otros defectos, somos más cobrizos. Para los norteamericanos los saben detectar bien, por eso los matan tanto como los negros, matan tanto latinos como negros, no matan solamente negros los policías norteamericanos. ¿No? Y podríamos decir entonces que las culturas tienen más o menos poder para el Profe, turismo. ¿puedo comentar algo? Sí, dale, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo me acuerdo, una vuelta había leído sobre el etnocentrismo y recuerdo haber visto también que era como que lo caracterizaban como eh, una forma de la sociedad de poder llevar la propia cultura adelante, como un sentido de supervivencia de la misma cultura. No me acuerdo qué autor era, fue hace un montón de tiempo, pero era algo parecido. Mirá, el término lo acuñó creo, te estoy mintiendo porque esto lo estudié hace 40 años, ¿no? Pero me parece que Herkovich es el que introduce la idea de etnocentrismo. Lo que sí uno podría decir en psicología social, o sea, bien, nosotros a veces no solo necesitamos sentirnos los mejores, sino tiene que haber otros que sean peores para poder mantener esa imagen, ¿no? De alguna manera Entonces, bueno, de alguna manera, vamos a acordar una cosa, en casi todas las culturas, las tribales especialmente, los otros, si son desconocidos, son potenciales enemigos, podemos decirlo de alguna Claro. manera. ¿Correcto? ¿Está? Salvo que se conozca, que ya tengan lugares de convivencia, que ninguno se tome el lugar del otro, generalmente el otro, si invade mi lugar, está en guerra ya directamente. Pero tiene que ver con, ahí somos dominantes de nuestro territorio. A mí me río yo mismo porque resulta que los perros de mi vecino por ahí se vienen hasta mi patio, ¿no? No hasta mi patio, pero hasta mi frente, entran a mi terreno y ahí me ladran. Entonces digo, no, eso no te lo perdono, porque estás en mi casa vos. Así que rajá de acá. Bueno, porque una cosa es que me ladré en tu casa, pero acá no me podés ladrar. Y de alguna manera yo lo educo de esa manera porque podría atacar a alguien en cualquier lugar. Está bien que defienda su casa, pero no puede estar atacando a todo el mundo en cualquier lado. Los perros que son decentes y están más o menos bien disciplinados, cuando están por otros lados, no es broma. Bueno, pero la cuestión, en el turismo lo que decimos que a veces una de las dificultades que tiene el turismo es que le trata de llevar las comodidades de los pueblos dominantes a los lugares para que los visiten, les crean excelentes hoteles en los lugares. Vamos a suponer, vamos a ir a pasear al África, pero resulta que en el África ponen un hotel 5 estrellas con todas las cuestiones blancas para que después salir y ver los animales, ¿no? Entonces, bueno, a veces esta cuestión de llevarle las comodidades al blanco hace bastante daño en el entorno o en el ambiente, ¿no? Y bueno, acá yo había puesto el ejemplo de que en verdad las motos de nieve están prohibidas, salvo para los rescatistas y para las autoridades. Porque si vos permitieras que la gente común pueda llevarse su moto de nieve, y harían un montón de destrozos con las araucarias, seguramente, que a veces un raspón o quebrarle una rama las puede llegar a matar. Bueno, pero vamos a decir también que cultura y ideología son dos términos. La cultura deforma la realidad, hace un falseamiento de la realidad.
¿Qué? No hay nadie que conteste. Lo tengo a Nacho, que lo estoy mirando. Nacho, o pone cara de duda o decir que sí, pero... No, bueno, ya que está, tengo que, ¿cómo se llama? Estimular al varón que se animó a poner la cámara. Nacho, a ver. Ahora estoy viendo a varios, la volví a ver a Cintia. Ahora se me desapareció el Nacho, no entiendo por qué cuando cambio. A ver. No sé. Ah, tengo un montón de gente conectada. No sé por qué entran algunos y otros no. Pero bueno, muchas gracias. Yo hoy le di la gracia a los que vi. Ahora me doy cuenta que hay mucha más gente con la cámara. Pero bueno, estábamos diciendo que la cultura produce un falseamiento. Recién estamos diciendo, realmente Dios hizo al piel colorada como era el hombre que quería que habitara la tierra, y los otros dos fueron gente que le salió mal, pero la dejó. O todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O podríamos decir una cosa, vamos a... yo tenía uno de mis amigos, cuando yo me vine a la zona, vine un poco auxiliados por unos médicos que eran médicos rurales en Conesa y en Guardiamitre, en la provincia de Río Negro. Y tenía un amigo que era sociólogo y trabajaba en Viedma. Y bueno, charlando con el médico de Guardiamitre, que era paraguayo de origen, de Conesa, me decía que en un momento dado, cuando estaba formándose, había vuelto a su lugar, y uno de los problemas que él tenía ahí es que había ciertos accidentes con ofidios que atacaban a la gente, y entonces estaba el problema que cuando le picaba una víbora, una de las cosas que tiene que hacer los médicos es hidratar al paciente, porque se va a tender a deshidratar, porque va a levantar fiebre, va a hacer todo. Y resulta de que decía que la cultura decía en la zona que no había que darle, cuando alguien lo picó una víbora, no había que darle nunca agua porque distribuye el veneno por el cuerpo. O sea, una cuestión cultural, un mensaje cultural, era contradictorio a la necesidad del médico, a la tecnología del médico de poder darle inyectables o para no tener que dar inyectables tenía que hacer lo que se hidrate. Y entonces eso jugaba en contra. Y entonces la gente que tenía accidentes ofídicos tenía un serio problema. Entonces dice que llegó una persona que era más o menos avispada y sabía no contrariar la cultura, y entonces cuando le cayó el primer caso le dijo, sí, bueno, está bien, lo dijo. Ahora bien, una cosa fundamental, no se les vaya a ocurrir darle agua a este muchacho. Entonces, sí, doctor, medio como que, y el acorde con la cultura. Dice, lo único que le pueden dar, y denle bastante, es mate cocido, pero no agua, Le cumplía la función de hidratarlo, pero no contrariaba la cultura tanto. ¿Entienden la cuestión de que, que realmente el agua iba a disolver el veneno por el cuerpo? No era tan cierto, era una deformación de la realidad. Pero las deformaciones, la ideología también falsea la realidad, la falsea en algunos sentidos. Decimos que tanto la cultura como la ideología falsean la realidad, no es necesariamente que te mienten, no es que te hagan alucinar y ver lo que no está, pero falsea la realidad. Pero bueno, la diferencia entre una y otra es que la cultura tiene como finalidad mantener unido al pueblo, que el pueblo se sienta uno, una cuestión así de afiliación, de pertenencia tipo pichoniana, lo produce la cultura. Y en cambio la ideología no une. Lo que hace la ideología es evitar que nos demos cuenta de las diferencias. O sea, lo que hace la ideología es ocultar las diferencias sociales que tenemos. Ideología la vamos a ver un poco más, así que lo vamos a ver un poco más. Bueno, les cuento que puse esta imagen a propósito. Se me pasó. ¿Por qué les habré puesto esta imagen? Ya el otro día, creo que con ustedes,
estuve haciéndole hacer una especie de ¿cómo se llama?, de imaginería, y les pedía que se imaginaran, que pensaran en una institución, se la imaginaran. Y la idea era que ustedes pudieran darse cuenta que, a ver, me entró Martina, ahora porque tengo pocos, porque achiqué para ver la filmina. Martina, pensá en una institución. La escuela. Bueno, perfecto. ¿Y en cuál escuela pensaste? ¿Cómo? ¿En qué escuela? Claro, cuando pensaste en la escuela, ¿qué es lo que vistes? ¿Una escuela funcionando, un edificio, una maestra? ¿Qué viste? ¿El pizarrón? ¿Qué vistes? Como una institución y como niños jugando en el patio, digamos, en el recreo. No sé por qué, pero bueno. Al pelo. Bueno, pero está bien, a mí me sirve porque lo que yo quiero es que se den cuenta que cuando pensamos en instituciones, lo primero que vemos son edificios. Por lo cual esta foto que yo puse es una flor de institución, ¿no? Pareciera más... ¿eh? Tenemos una tendencia a confundir la institución con los edificios de las instituciones. Las instituciones grandes, las instituciones por ahí más importantes, tienen que ver con edificios, pero no son solo los edificios. Por eso está en signo de pregunta la parte de arriba, que si es la institución tiene que ver con este edificio. El otro día hicimos bastante hincapié en que la familia era una institución, y la familia en sí mismo, nadie piensa, cuando piensa en la familia, no piensa en la casa de una familia. O ustedes piensan en su casa materna o paterna, pero bueno, no tiene tan fácilmente ligada la institución familia un edificio, como sí lo tiene la escuela, como sí lo tiene el hospital, etc. Bueno. Profe, una consulta. Ulloa habla de que familia no es grupo. ¿Por qué? Bueno, un poco le dimos, te lo cuento rápidamente, pero si te agarran dudas, yo ya subí la clase de familia de la vez pasada. Pero de cualquier manera, Bueno. no, pero no importa, te lo digo para que seguro que si vos tenés la duda, puede haber otro que la tenga. Y entonces, vamos a decir lo siguiente. Pichón los considera sinónimos, casi grupo y familia. O sea, Pichón sí cree que la familia es un grupo, o lo ve así. No lo distingue, no sé, nunca se puso a tratar de conceptualizarlo. Nosotros a veces leemos algo que parece que lo que está analizando es una familia y en otros momentos vemos casi la misma cosa que está analizando un grupo operativo. Entonces, no están distinguidos. Pero Ulloa, y en esto yo digo que aprovecho Ulloa y me adhiero, dice que en la familia, para que el grupo exista, tiene que ser un grupo de alguna manera de gente de la misma jerarquía. No tiene que haber diferencias jerárquicas. Los roles que van a ser lo que van a crear los grupos los desarrolla en su vida como grupo. No es que están tan previamente adjudicados. Y la otra historia también es que, además de que no hay diferencias de jerarquías, generalmente los grupos son más un grupo de desconocidos, más que un grupo de toda la vida, porque lo diferenciábamos del clan. El clan es la tribu, y la tribu es un conjunto humano, pero no es un grupo, porque ese conjunto humano vive toda la vida juntos, toda su vida la hace con las mismas personas, y que son más que una familia. A veces en el clan está medio como confundido la familia y la comunidad, ¿no? ¿Está? Pero bueno, por eso es que Ulloa dice que la familia no es un grupo. Y además, los únicos que se eligen en la familia es la pareja, a los demás les toca. A la mayoría le tocó la familia que le tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre
En psicología siempre se quejan de la familia que les tocó, pero bueno, es la que les tocó. ¿Qué le vamos a hacer? No hay otra posibilidad. Bueno, yo toco para cambiar de una cosa y se me pasa, y como ¿qué es una institución? Es una organización social o modelo estable relativamente duradero de las relaciones humanas estructuradas. Constituye un conjunto de regulaciones del comportamiento de los individuos, los grupos y las organizaciones, y se encuentra sometida a los cambios sociales y culturales. En general, la institución adjudica a sus miembros determinadas funciones y roles definidos mediante una serie de derechos y deberes. Esto lo dice Plaza y James. ¿Está? Pero podemos decir, no me acuerdo la compañera que sé que estuvo, Fiorella fue una de las que se prestó a charlar conmigo, pero también estaba Abril, creo, pero no me acuerdo, pero la primera persona que conversó conmigo, le digo, ¿y tu familia cumple con, es como lo dice la institución? Y pensaba que yo tengo el prejuicio de lo que se espera de una familia. Pero la idea es que la familia tenía un mandato. Vamos, ustedes, les digo esto porque son bastante jóvenes. Bueno, la persona que colaboró dijo, mis padres se divorciaron. ¿Ustedes saben que antes no se podían divorciar los matrimonios? Ahora estamos con el matrimonio igualitario, pero hace algunos otros 10 años más no había divorcio vincular. Cuando uno se separaba no se podía volver a casar. Por lo cual, las parejas que se formaban como segundos matrimonios eran ilegales durante mucho tiempo, y ahí salía la idea de los hijos de las parejas ilegales, eran los bastardos, los hijos bastardos. Y de ahí salía la idea de hijastros o de hermanastros, como diciendo los hijos que no son de la familia legal. Todo eso pasaba en la Argentina ahora unos 30 años. ¿Sabían eso ustedes? Entonces, una de las cosas que va a producir un gran cambio de la institución de la familia es el divorcio vincular. Porque permite, va a cambiar esta idea de hoy en día los padres se pueden separar y volver a formar sus parejas, y todos los hijos de esas parejas van a ser todos hermanos. Ya no va a haber hermanastros. Y uno tiene que aclarar, sí, es hermano mío, pero no de mamá y papá. Es hermano, porque ya no se duda de eso. Entonces, bueno, se entiende la idea en la familia de cómo estaba institucionalizada. Bueno, pero ahora estamos tratando de definir esas instituciones un poco más. Vamos a acordar una cosa, la institución no necesita cuerpo, porque acordemos, cuando hablamos de la salud o de la educación, ya hasta le sacamos el cuerpo a la escuela que recién vio Martina. Ni siquiera tiene cuerpo la institución esa, ¿no? Y una institución son cuerpos normativos, jurídico-culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan formas de intercambio social. Las instituciones son la educación, la familia, el trabajo, la justicia, la religión, la sexualidad, la salud, el tiempo libre, etc. Esto lo dice Leonardo Schweinstein, que va a ser uno de los autores que vamos a usar. Y en cambio esta ya es de alguien que es una socióloga mucho más vieja, y dice Lilian Mayo, y dice, las instituciones son el conjunto de elementos culturales, valores, normas de todo tipo, símbolos, creencias, que regulan los procesos de acción e interacción relativos a la satisfacción de necesidades sociales básicas que garantizan un adecuado funcionamiento y supervivencia de la sociedad. ¿Era lo que esperaban la institución?
son mecanismos de orden social que procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos, que puede ser reducido o coincidir con la sociedad entera. Las instituciones trascienden las voluntades individuales con la imposición de un propósito, considerado un bien social, es decir, normal para el grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía, aunque se destaca la elaboración de numerosas reglas y normas que suelen ser poco flexibles y moldeables, o sea que no son tan flexibles ni moldeables. Ustedes no pueden de golpe querer cambiar las reglas de la... a ver, ¿ustedes cambiaron la institución del matrimonio? Ustedes no, porque son muy jóvenes, pero de alguna manera nadie en su casa en estos momentos le está diciendo, se tienen que casar. Era un consejo que se lo daban más a las nenas que a los nenes, pero bueno. Martina, ¿te tenés que casar o no? Ahí lo tengo al Nacho, porque a los varones les cuesta, si les cuesta a las mujeres, se imaginen lo que les cuesta a los hombres pensar en casarse. Pero una cosa, la pregunta es medio tramposa, porque en verdad hoy en día es muy poco probable que ustedes se casen, por lo menos como opción primera para hacer una familia. Fíjense si será tan poco probable que la provincia de San Luis le regala a los que se casan un terreno cuando se casan, para fomentar el casamiento. Pero lo real también es que la justicia hoy en día, con 3 años de convivencia, te declara concubino y tenés casi las mismas cuestiones en los juzgados de familia que tendrías con el casamiento. Y es tan fácil, y además, en los juzgados de familia se ha vuelto un trámite exprés el divorcio. O sea, como una forma de que no te cases por miedo a no poder separarte. Hoy en día decir, no, tenés toda la garantía. Si no te va bien, lo desechás y busca otro. No hay problema. Y es más, ¿saben cómo va a decir su documento si se separan, si se divorcian? ¿Cómo va a decir cuál va a ser su estado civil cuando se divorcian? Dale, Fiorella, dale, jugate. Vos ya sé que vos no te vas a casar, así que opinás. Divorciado. No, soltero va a volver a ser tu estado civil. ¿Vuelve a soltero? Volvés a soltero. Sos divorciado mientras estás en proceso de divorcio. Pero después en el documento te van a poner soltero nuevamente. O sea que ya vas a ser un soltero de segunda mano, pero soltero al fin. Bueno, pero lo que quiero que vean con todo esto, que lo hago en chiste y todo eso, es que puedan ver la institución que está por detrás de la idea de familia. Queda claro esto de la institución, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es una institución? Es una construcción social, una norma o mandato social. Lo importante es que también las instituciones crean mandatos. Como psicólogos ustedes van a tener que trabajar muchísimo los mandatos de la familia en el paciente de ustedes para que no lo siga influenciando. A veces las personas se enferman por la contradicción de los mandatos familiares. Pero no todas las instituciones se apoyan en una organización. Y las organizaciones generalmente se confunden con la institución. Entonces acá aparece otra definición. ¿Qué es una organización? Y una organización es un conjunto de hombres y mujeres, no sé por qué pusimos de hombre, acá será una cita que saqué de algún lado, que cumplen una tarea y están organizados para hacerla, más allá del edificio que la corporaliza. O sea, la organización, la idea es que es un grupo que tiene que cumplir una tarea.
Alguno me preguntó, no me acuerdo dónde, y yo le decía, por ejemplo, que tenemos grupos también que tienen roles preasignados, y esos grupos, cuando tienen roles preasignados, aunque sean un grupo, los llamamos equipo, no es un grupo en sentido estricto. Un equipo quirúrgico es una cosa, un equipo de cátedra es otra cosa, pero hay roles preestablecidos que son previos. Y la conformación del grupo tiene que ver con los roles y no con las personas. La organización constituye un sistema social integrado deliberadamente constituido para la realización de un proyecto concreto tendiente a la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de una población o audiencia externa que le otorga sentido. Está inserta en un contexto socioeconómico y político que les cuento que no veo. Es un contexto socioeconómico y político con el cual guarda relaciones de intercambio y mutua determinación. También definición de Slemenson. ¿Van entendiendo la diferencia entre institución y organización? Yo suelo decir que estamos en el siglo de las organizaciones y no de las instituciones. ¿Por qué? Porque vamos a poner... Hoy en día los grupos económicos ya no son más. Los grupos económicos son organizaciones, ni siquiera no tienen ni siquiera un domicilio. Vamos a suponer, Clarín no es el diario Clarín. Clarín como diario era una institución de alguna manera, una empresa que era medio una institución en cuanto a los medios de comunicación. Pero hoy en día, ¿quién es Clarín? Ya Clarín no es más un diario. Es un conjunto de medios de comunicación que creo que son cerca de 200 en todo el país, algunos que son directamente de Clarín y otros que los manejan con la cuestión de papel prensa. Por ejemplo, el diario Río Negro de Neuquén no pertenece a Clarín. Se le quedó en su momento Clarín con Fibertel, se le quedó con Cablevisión del Comahue, que fue una empresa que generó el diario Río Negro. ¿Y qué le hizo Clarín? Le dijo, no te doy los partidos si no me vendés el 51% de tus acciones. Y entonces, Cablevisión del Comahue que era Río Negro, bajó la cabecita y le vendió el 51% de las acciones de Cablevisión del Comahue. ¿Y qué hizo Clarín? Y después de eso, sí, los tiene dentro de los medios que le vende el papel que necesite y a precio adecuado. Cuando él encuentra algún diario que le puede ser competencia, no le vende el papel económico. Y entonces lo funde por el lado del papel, a los diarios que no son de la línea de Clarín y de La Nación. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? ¿Entienden lo que es una organización? Porque esto no tiene sede. No es que Mañeto es uno de los que maneja esto, pero no es necesariamente Mañeto en estos momentos no cumple ningún rol en el diario Clarín en sí mismo. Cumple un rol en la organización, la organización que no sé cuál es el nombre que tiene, debe tener un nombre. O sea, estamos hoy en día, en cambio antes, la Ford era una empresa. Como empresa se institucionalizó porque llegó un momento que Ford era una marca que tenía como una especie, implicaba, por ejemplo, que el auto era de buena calidad, fuerte, que yo. Entonces era una empresa pero que tenía una cierta faceta de institución, tenía una especie de identidad institucionalizada, porque la institución quiere decir que tiene permanencia en el tiempo, que se nota a través del tiempo. Acá tenemos algunas definiciones de organización. ¿Las leen ustedes? No hace falta que las lea yo. ¿Las pueden leer? ¿Alguno quiere leerla en voz alta? Así me tomo el mate.
Ah, Alejandra. No, no te veía el nombre. Al pelo, no hay drama. Bueno, nadie le leo. ¿Qué Alejandra, profe? Hay como dos Alejandras, por eso. Leo yo, si no. No, te veía vos que no estabas en las personas que veía hoy y no te veía, no alcanzaba a leer tu nombre porque no sé que lo tapaba, pero no te veía el nombre. Pero bueno, Alejandra, ¿te animás a leer esta definición? Ah, está bien. Dale. Sí, dice la primera, Dale. que es de Parson, no sé si lo dije bien. Sí, está bien. Talcott. Dice, Parson. las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Perfecto. Esa es la primera. La segunda, que es de Bernard, sería la actitud consciente y coordinada constituye la característica esencial de la organización. Y la última, que es de Etzioni, no sé Sí. cómo se pronunciaría ahí. Lo pronunciaste Etzioni, bien. Sí, está bien. dice, buenísimo. Unidades planteadas y estructuradas deliberadamente para la consecución de fines específicos. Bueno, perfecto. O sea, una empresa, por ejemplo, hoy en día las empresas de informática, ¿pueden ser organizaciones? Por ejemplo, Mercado Libre. ¿Cuál es el edificio de Mercado Libre? Mercado Libre es una organización, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No tiene ni siquiera el lugar de trabajo de sus empleados. Hoy en día, Globo o Pedido Ya son organizaciones también. O Uber es también una organización. Bueno, esta es la definición de Slemenson. Hay dos autores, los cuales yo no necesariamente soy un especialista en el tema de organizaciones, pero por ahí yo me baso mucho en Aldo Slemenson y en Leonardo Schweinstein. Por ahí puede ser porque los dos los pude ver en vivo y en directo, porque vinieron a trabajar con el servicio en el cual yo trabajaba, vinieron a dar charlas y en medio a supervisar. Y entonces los conocí a ambos, ¿no? Aldo Slemenson es una persona muy interesante, tiene muchos conceptos que son muy interesantes, pero me parece que les va a servir a ustedes más teóricamente, por eso no usamos bibliografía de Slemenson, lo de Leonardo Schweinstein. Les cuento que Leonardo Schweinstein es un ingeniero que hizo la escuela de psicología social y después con sus conocimientos de psicología social empezó a trabajar en el tema de asesoramiento de empresas. Y por eso se volvió en un especialista de análisis organizacional. Entonces, una organización constituye un grupo humano complejo que actúa dentro de un contexto espacio-temporal concreto y es artificial y deliberadamente constituido para la realización de fines o necesidades específicas. Les cuento que acá capaz que Aldo Slemenson ya se quedó viejo como bibliografía, porque yo recién les dije situaciones actuales que ya no entrarían dentro de esta definición, como mercado libre. Porque no necesitan trabajar en un espacio temporal concreto. ¿Tá? O sea que nos vamos quedando retrasados con las afirmaciones que hacíamos en un momento dado. Bueno, son sistemas para lograr metas específicas. Si ustedes por el momento solo se organizan para estudiar, para dar un parcial, para presentar la tarea práctica, para lo que sea. Pero por ahí en un momento dado, el otro día surgió un ejemplo de, en un momento dado puede ser que si se levanta la pandemia haya un congreso de psicología en Salta. Y yo he visto que generalmente en la facultad siempre se genera la idea de querer ir a Salta a representar a la facultad. Y entonces puede ser que algunos digan, vamos a juntar plata, vamos a hacer
cosas para juntar plata y va a organizarse, va a haber una organización que va a cumplir la meta de juntar dinero para que los alumnos que quieran ir y puedan ir vayan a Salta. Es una organización eso. La diferencia es que el grupo el grupo de pertenencia necesita compartir tiempo y espacio. Ahora hay cosas que se van generando dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ¿hemos logrado que ustedes formen algún grupo? Les pregunto porque yo tengo mis dudas si hacemos grupos virtualmente. ¿No? No sé si alcanzamos a formar un grupo en la pandemia, en la virtualidad. Me parece que los grupos no se alcanzan a formar virtuales. Me parece a mí, capaz que estoy equivocado. Bueno, pero los grupos sí tienen, se dice, los grupos de pertenencia tienen que compartir tiempo y espacio para hacer un grupo. Además, cuando un conjunto de personas compartían tiempo y espacio, podía ser una serie o podía ser un grupo. Y grupo era desde el momento en que empezaba a organizarse por sus organizadores internos. Y eso tenía que ver con la mutua representación interna y con tener objetivos comunes. Pero además, en la organización no se elige a cualquier persona, tiene que se elige por ciertas cualidades. A ver, acordemos una cosa, un equipo de fútbol, ¿qué es un grupo o es una organización? Luz. Te cuento que no te alcanzo a interpretar ese gesto con la boca, si quiere decir sí o no. Por eso te lo pregunto. ¿Un equipo de fútbol es una organización o es un grupo? No sabría decirle. Por ahí comienzan con, capaz que la persona que los elige, a ellos, a cada uno, empieza siendo como una organización, porque cada uno posee ciertas habilidades, por eso por ahí se elige a cada uno, y ellos al compartir tanto tiempo y espacio, capaz que se vuelven grupo. Después un grupo. Pasarían de serie a grupo. Pero en verdad yo, después que hice la pregunta, dije, te voy a hacer una pregunta tautológica, porque estamos hablando de un equipo de fútbol, pero ahí decimos, los grupos que tienen roles asignados previamente son equipos. La organización es un poco más compleja que un equipo. Puede haber equipos dentro de una organización, pero generalmente tiene que ver con satisfacer necesidades básicas, más bien necesidades humanas básicas. Bueno, al pelo. Si vos, a ver una cosa, ¿ustedes tienen algún rasgo de pertenencia por estar en la Facultad de Ciencia y Educación de Chipoleti en la carrera de Psicología? ¿Hay algo que les produzca una pertenencia? ¿Ustedes notan la pertenencia institucional? Dale, Alejandra, ¿qué opinas? Si no siempre le hago hablar a la pobre... Ahora lo puedo ver al Nacho. Alejandra la sigo viendo. ¿No? La verdad que no entiendo cómo se distribuyen las imágenes, pero no importa, está bien. Y a Fiorella la estoy viendo, que tiene cámara. Dale, Nacho, necesitamos la palabra de un varón. ¿No tenés sonido? Ah, bueno, Nacho no tiene micrófono, así que vamos a tener que... Bueno, Fiorella, dale. Transformate en la voz de Nacho. ¿Te cuento? El sentido de pertenencia creo que sí. A ver, ¿cómo pero no sé si como para conformar un grupo. Hay situaciones en las que nos reunimos voluntariamente en fin de una causa. Se me viene a la cabeza el 30 de agosto del 2018, creo que fue, que nos reunimos todos en defensa de la educación pública. Y ahí sí nos unimos como
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación o de la Universidad Nacional del Comahue. Ahí sí sentí ese sentido de pertenencia. Al pelo. De cualquier manera, que tengas pertenencia a una institución no requiere de que conformes grupos necesariamente. Pero bueno, la pertenencia a la institución es más difícil de ver, es como la cultura no la vemos hasta que no estamos en alguna... la cultura nos damos cuenta de nuestra cultura cuando nos extrañamos de nuestra cultura. Por ejemplo, cuando viajamos. Entonces, cuando viajamos nos damos cuenta que tenemos algunos rasgos argentinos que son propios. Pero mientras vivimos acá no nos damos cuenta de lo que es cultura, ¿no? Y con la institución, la pertenencia, que no es la pertenencia grupal, yo la miro muy fácilmente. Yo de vez en cuando agarraba y elogiaba un poco a la UFLO, a la carrera de psicología de la UFLO. Y entonces todos ustedes saltaban. O sea que a veces se ve más fácilmente la pertenencia cuando existe una competencia con algún otro grupo que cuando no nos damos tanto cuenta cuando estamos en condiciones normales, por decirlo de alguna manera. ¿Te acordaste de algo? ¿Vos te diste cuenta fácilmente de la imagen de que sí te enojás cuando alguien elogia a la UFLO, Fiorella? No, en realidad no, porque, no sé, sé que compartimos muchos profesores, entonces no me enojo. No hay tantos profesores en común, creo yo. Aquí hoy en día, me parece que ya no hay muchos profesores en común. Pero de cualquier manera, es como que uno tiene una pertenencia que se nota con eso, cuando hablamos de alguna manera de bueno. Vuelvo a achicar la imagen así. Una cosa, acá dice, esto es lo que desconcierta a otros técnicos, porque acordemos que en verdad la psicología laboral empezó tratando de lograr, podríamos decir, como tratando de lograr grupos humanos que no perdieran tiempo manteniéndose como grupos y todas esas cosas, y querían como un grupo que fuera lo menos afectivo posible para cumplir los objetivos. En esto hay en un momento dado, en la Philips, un grupo de psicólogos pide permiso y va a observar, y la empresa inclusive los contrata para observar un taller. En esos momentos se creía que la psicología laboral lo que tenía que tratar era de buscar movimientos que fueran ergonómicos o económicos para que sean más productivas las acciones. Y por eso había que ir a observar. Y pusieron un grupo de observación que con todas las reglas de la investigación, diciendo nosotros no le vamos a informar a la empresa y tampoco le vamos a informar a ustedes de lo que vemos. Y entonces, ¿qué pasó? Que después de un tiempo mejoró la productividad del taller. Y entonces la pregunta que se hacían algunos es, ¿se sintieron cuidados? O sea, como que estaban para realmente castigarlos si no hacían las cosas bien, o meramente ¿por qué reaccionaron? Y la explicación que encontraron la gente es decir que a la gente le gustó que se ocuparan de ellos, como que le prestaban la suficiente atención como para observarlos. Y eso les era bueno y por eso mejoraron su rendimiento. Fue como un estímulo. ¿No? O sea, los fenómenos es un poco como cuando uno querría eliminarle a los grupos la pretarea. No puedes eliminar la pretarea, la tenés que tratar de que tenga su tiempo adecuado, que no se extienda, que no te use toda la reunión. Pero si no hay pretarea, pero ahí no hay laburo en el grupo. Y en las empresas pareciera que los fenómenos afectivos facilitan. Hoy alguien, Luz, sacaba la idea de que por ahí los equipos de fútbol no se reúnen con cierto... Ahora, lo que sí se sabe hoy en día, que si no se tiene una cuestión afectiva clara dentro de los grupos,
los equipos rinden mal, tienen mal rendimiento deportivo cuando se llevan mal o están peleados entre ellos. ¿Eh? Bueno, todas estas cosas que estamos contando sirven porque uno en un momento dado podría hacer lo que llamaría un análisis organizacional. ¿Eh? ¿Está? ¿Alguno de ustedes se ve como analista organizacional en el futuro? No. Me voy a ir un poquito. Me quería llegar hasta acá. Después, si es necesario, volvemos. Y me voy a ir un poquito más después, por ahí vuelvo. Bueno. Bueno. Ustedes van a tener una ficha que es la de D'Angelo, que habla de una fichita de institución que es muy corta y está, el otro día la estaba buscando César y dice, no la tenemos, no tenemos ninguna. Le digo, no, está pegada a un resumen del libro de Schweinstein. Y bueno, aprovecho para hacerles la aclaración. Ahí están los capítulos de Schweinstein, que son, no sé si 2 o 3, y hay un resumen. Nosotros dejamos los dos, no tanto, o sea, uno es el resumen del otro, o sea que es la misma información. Les dejamos el resumen porque nosotros creemos que le facilita la lectura. La ideal sería que lean a Schweinstein y después repasen con el resumen. ¿Se entiende lo que decimos? ¿Por qué lo dejamos? Pero no son dos bibliografías diferentes, es lo mismo. Uno es un resumen y el otro es el capítulo extendido. Junto a ese hay un articulito, junto a la ficha de resumen, hay un articulito de Flavio D'Angelo, que ustedes lo conocen como profesor de forense, pero fue auxiliar de la cátedra y también dejó una contribución cuando era auxiliar de la cátedra, que fue esta ficha de cátedra, que se llama La Institución. Y ahí diferencia esto que ya estuvimos, creo, el otro día estuvimos hablando de lo instituido y lo instituyente. Vamos a acordar una cosa. Este cambio de crear la ley del divorcio vincular, ¿creen que salió así de golpe de un día para el otro, todo vino bien? ¿O hubo grupos de personas que produjeron este movimiento instituyente del divorcio vincular? Se llama así al hecho de que vos te puedas separar vincularmente y poder volver después a generar otra relación vincular legal. Pero vamos a acordar, por ahí es más difícil de verlo porque es más lejos. Vamos más cerca. El matrimonio igualitario. ¿Hubo grupos instituyentes del matrimonio igualitario? Creo que lo hablamos un poquito la vez pasada, pero como estoy viejo me olvido. ¿Quiénes fueron el principal grupo instituyente del matrimonio igualitario? Aunque parezca mentira, que no necesariamente está facilitado por esto, los más instituyentes fueron los grupos de travestis. En general trataban de agrupar a toda la comunidad de distintas formas que puede haber en la cuestión del género, ¿no? Pero de alguna manera el grupo, porque todos los movimientos instituyentes tienen un estímulo particular. ¿Sabe qué quiere decir cuando hablamos de particulares? Te estoy viendo a vos, Fiorella. ¿Qué es algo que es particular? ¿Es individual? A veces nosotros lo construimos mal y lo confundimos con individual o confidencial, pero lo particular es un grupo, no es un individuo. Por ejemplo, vamos a acordar de que la gente que habita un barrio privado es un particular, no es un individuo. El día de mañana, si ustedes se pusieran a ver, si el grupo de segundo empieza a generar que quieren un cambio de los contenidos de una materia, a luchar por ese cambio de los contenidos de la materia, es un particular, no es un individuo el que lo hace. Pero no es tampoco un universal. No es que todos luchan por lo mismo.
¿Entienden cuando algo es particular y cuando es individual y cuando es universal? No pones cara de decir que sí, Fiorella, y sos la única cara que tengo ahora. Bueno, pero doy por supuesto que se entiende. Lo instituido, entonces hay un momento en el cual no había el... ¿Por qué se demandaba el matrimonio igualitario? ¿Cuál es la importancia que tiene? En términos concretos, por ejemplo, yo tengo un ejemplo en mi barrio. Tengo un muchacho que era homosexual, tenía su pareja, que trabajaba de verdulero también en mi barrio, y resulta que él era viajante de comercio, le fue bien económicamente, tuvo su casa, construyó un departamento y todo. Y de golpe en un momento dado se enfermó de cáncer y se murió. Y resulta que vino el hermano, que no tenía nada que ver con, que nunca le había dado bola a este hermano, capaz que el hermano hasta era homofóbico, y entonces desalojó la casa y la tiene en venta. Y la pareja de este matrimonio, de este muchacho, se quedó en bolas, se quedó sin nada. ¿No? Entonces, bueno, estas eran las cosas que trataba de, más que nada, trataba de arreglar el matrimonio igualitario, que tengan los mismos derechos las parejas que no son hombre y mujer, porque acordemos, aunque no estés casado, sos hombre y mujer y tenés los derechos del concubinato, pero no los tenías si era una pareja del mismo sexo. Entonces no había, porque la misma situación, si fuera una pareja bisexual, aunque no estuvieran casados, un juez de familia intervendría a favor del concubino, si tenía más de 3 años de concubinato. Pero se dan cuenta que los cambios son culturales, tienen que ver con las leyes y todas esas cosas. Bueno, pero queda la idea de los cambios instituyentes. Otro ejemplo de cambio. ¿Saben lo que fue el servicio militar obligatorio? Nacho, por ejemplo, no tuvo nunca miedo de tener que hacer el servicio militar. Nacho, no sé dónde estás, pero estoy casi seguro, no tiene micrófono, así que no importa. Pero bueno. ¿Ahora me escuchás, profe? Ahora sí te escucho. Tengo micro, sí, tengo micro. Sí, está bien. Tengo micro, sí, tengo micro ahora. Ahora bueno, tengo Nacho, micro. vos no tuviste miedo de tener que hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? No, creo que mis viejos, mi tío Tu y toda esa viejo. gente En su claro, momento pero no, tampoco. nunca hubo servicio militar obligatorio para las mujeres. Junto a que se caiga el servicio militar obligatorio, el servicio militar voluntario se abrió y fue de ambos géneros. Fue para varones y para mujeres. O sea que hubo como 2 cambios al mismo tiempo con eso. ¿Y qué fue lo que cambió el servicio militar obligatorio? ¿Saben ustedes qué fue lo que hizo que cambiaran el servicio militar obligatorio? El soldado Carrasco. ¿Se acuerdan qué fue el soldado Carrasco? Porque fue un personaje de nuestra zona. Nora habló recién. Sí. Por tu edad es más fácil que te acuerdes, los más jóvenes por ahí no tanto. Pero fue un soldado que después de un baile de lo que se daban a los conscriptos, por ahí los levantaban en la noche y los hacían hacer ejercicios forzados, con frío, etc. Y a veces también hacían como manteadas, como que le hacían a los mismos miembros que agredían a otros. Y no se sabe bien en estas cosas, un soldado que era el soldado Carrasco falleció. Y lo enterraron dentro del predio del ejército sin declarar. Dijeron que había desertado. Y bueno, esto se investigó y se terminó concluyendo que fue un abuso de los jefes con este soldado. Y desde acá en más, estos abusos eran habituales en el servicio militar obligatorio, pero es como que nunca pasaba nada. Y desde acá
se reaccionó y se quiso que no hubiera más servicio militar obligatorio. Bueno, otro ejemplo de un cambio institucional, ¿no? Se acabó el servicio militar obligatorio y además, no sé por qué, no tengo idea por qué, casi junto se permitió que el servicio, capaz que por una cuestión de número, se permitió que la mujer pueda ser soldado voluntario, después de que porque hubo que reemplazar esos soldados que eran, se les pagaba un sueldo muy, muy simbólico. Yo, por ejemplo, fui y conscripto y a mí me pagaban un sueldo, pero creo que con lo que me pagaban, yo no podía pagarme el transporte para ir a la... Y yo estaba afuera, estudiaba, y tenía que ir a la base militar que me quedaba, iba en tren. Y creo que no me alcanzaba lo que me pagaban, no me alcanzaba para pagarme el viaje, por ejemplo, ¿no? No me alcanzaba para eso. Bueno, pero la idea es que la institución tiene momentos instituyentes. Y esto es lo que va a explicar el cambio, cuando hay una dialéctica. De golpe a una institución establecida, en un momento dado le sale un movimiento instituyente que la pone en jaque, y gracias a ese conflicto, el conflicto evoluciona en una nueva institución, por decirlo de alguna manera. Lo dejo para que lo lean, no hablo tanto. Péguenle una lectura rápida con la mente, porque ya esto lo dijimos. Y paso. Las Filminas van a estar en la Perco. Si yo les dijera, tenemos que hacer, la convoco a Fiorella, y le digo, Fiorella, me pidieron que como cátedra hagamos un análisis institucional del hospital de Cutralcó. Te vengo a pedir ayuda. ¿Y qué te parece, Fiorella? ¿Vos tratarías de conseguir esto? ¿Un organigrama? Acá estoy. Me ayudaría, supongo, en parte, en un principio. ¿Alguna otra opinión? Voy a ver otras caras por las dudas, a ver qué caras tienen. No sé por qué, pero justo, a ver. Fiorella, se me han ido muchas cámaras, che. Bueno, Fiorella, a ver, contame, ¿para qué te ayudaría eso? Profe, ¿me repite la pregunta del principio porque se me trabó todo? ¿Cómo? Era si yo llegaba a un hospital de Cutralcó y me pedían ayuda, ¿me repite esa parte? Porque se me trabó. O sea, es una cuestión hipotética. A mí me pidieron que hagamos un análisis institucional de Cutralcó y yo dije, voy a apoyarme en 2 o 3 alumnos. Entonces la invito a Fiorella. Vamos a analizar el hospital de Cutralcó. Y entonces yo te preguntaba, ¿qué usarías para hacer eso? Me preguntó si usaría el organigrama ese y yo le respondí que sí, para ver quiénes participan o quiénes integran. Perfecto. Eso es bueno, pero yo te cuento que por un lado, a ver, esperen que yo estoy... Uy, bueno, no importa. Me falló. Se me pasó la Filmina. Bueno, en verdad, ¿saben lo que implica un organigrama solamente?
es el plano de las relaciones formales, de las relaciones prescriptas en la institución. Esto puede, a veces, muy pocas veces, nos puede ayudar a analizar si en algún sentido los problemas de una institución. Porque en todo caso, la mayor cantidad de veces las instituciones tienen contradicciones porque no, el organigrama no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad, por decirlo de alguna manera. Por eso puede ser bueno, siempre que uno sea analista institucional va a preguntar, ¿hay un organigrama? ¿Me puede pasar una copia? Perfecto. Pero no es porque creamos que con eso vamos a explicarnos la institución, ¿no? No. Me voy a adelantar un poquitito y volvemos. Me voy a escapar, ya les prometí volver 2 veces, no sé si vamos a volver, pero esperemos que sí. Las dimensiones de una institución son las cosas que sí permiten como catalogar las influencias o el contexto que tiene una institución, que pueden ser geográficas, espaciales, temporales, económicas, sistémicas y utilitarias. ¿Cuál sería la diferencia entre la escuela que vio alguna de las personas que yo le pregunté y un hospital? O la escuela o una comisaría. La diferencia fundamental en términos temporales es que la escuela está abierta ciertas horas en el día, ciertos días de la semana y una época del año. Y se supone que un hospital o la comisaría tiene que estar abierta todo el año y a toda hora. Eso crea dimensiones geográficas y espaciales totalmente distintas en una institución. Bueno, ustedes saben que no me puedo... Acá está. Quería llegar hasta acá. En todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, vamos a encontrarnos con lo siguiente que me gustaría aclararlo. Estuvimos hablando de organización y de institución, pero vamos a ver un texto que es el de Schweinstein, que habla de estructura e identidad. Entonces, lo más parecido a la idea de estructura va a ser la organización, y lo más parecido a la idea de identidad va a ser la institución. Lo que produce la identidad es la institución. La permanencia y la identidad es lo que en Schweinstein tiene mayor permanencia en el tiempo, que es lo que caracteriza a las instituciones, que es un mandato que se extiende y tiene cierta permanencia en el tiempo. Son conceptos que son complementariamente descriptivos, porque no podemos entender organización e institución si no los vemos como un par, con cada una de las características, porque acordemos, la institución a veces se apoya en una institución. Y lo mismo, la identidad de la institución se apoya sobre una estructura organizacional. Pero ¿por qué decimos que es distinto? Es más, tiene mayor inercia en el tiempo la identidad o la institución. Ustedes pueden decir, la Facultad de Ciencias de Educación lo que tiene de contradicciones es lo que anda mal es la secretaria académica. Todo el problema que tenemos en la facultad es la secretaria académica. Cambiamos la secretaria académica. ¿Cambia la facultad con eso? No, porque hay una identidad que está detrás de eso. Hay los cambios los vamos a ver después de mucho tiempo, hasta que cambien la identidad o la institución en sí misma. La tendencia de la identidad es ser más invariante que la organización. Nosotros podemos cambiar la organización mañana y la identidad va a tardar mucho más en cambiar. Y podríamos decir una cosa, estuvimos hablando de mandatos. Cuando hablamos de hospital, por ejemplo, es una institución que es universal, excede a los hospitales que ustedes conocen. Hospital es lo mismo en todo el mundo. O sea, es un mandato social que sobrepasa a la Argentina. La idea de hospital, que uno la podría estudiar, pero el hospital en su momento fue hostal. Era un lugar que se construía socialmente para que vayan a morir los enfermos terminales, por ejemplo,
había hospitales que eran para los, ahora no me acuerdo de la enfermedad esta en que se te cae pedazos de carne, no me acuerdo ahora que era una enfermedad de Cristo, ahí en la época de Cristo. Pero entonces se creaban hospitales para que la gente fuera a morir, a estar enfermos y a morir. Los leprosos, profesor. Los leprosos, muy bien, Nora, gracias por auxiliarme. Disimulás mi Alzheimer. Los leprosos, eran hostales. Nos ayudamos mutuamente. Gracias, Nora. Bueno, y en cambio, nosotros en determinados momentos no podemos analizar el hospital y sí tenemos que, sí podemos, vamos a encontrar que si analizamos el hospital de Chipoleti es una identidad construcción, porque tiene, apela a la identidad de esquema, pero se realiza de una determinada manera. Y entonces nosotros cuando pensamos en el hospital de Chipoleti, hoy en día diríamos, ¿anda mejor el hospital de Chipoleti que el hospital de Neuquén? ¿Qué opinan? ¿No hay opiniones? No. En los rionegrinos, ¿cuál es el mejor hospital? No hay. Bueno. Pasa que, profe, o sea, Sí. no podés decir cuál es mejor si no conoces el otro. Hoy en día podríamos decir que hay una tendencia a que se usan más las clínicas. Hay algo que es raro. ¿Por qué las clínicas no se animan en esta zona a llamarse hospitales? No tenemos hospitales privados en la zona. Sí existen en Buenos Aires. Pero hoy en día, la mayoría del que tiene una obra social tiende a usar las clínicas como si fueran hospitales, por decirlo de alguna manera. ¿No? Pero bueno, todo esto tenía que ver con que uno puede analizar estas cosas. Por ejemplo, en salud, en la salud pública, va a ser distinto y la diferencia va a estar entre un hospital y un centro de salud. Y ahí sí tenemos más o menos claro que son dos cosas diferentes. En el interior vamos a encontrar que por ejemplo, Fiorella, sos de Lamarque, dijiste el otro día, ¿no? ¿Tiene hospital Lamarque o para algo? O sea, ¿hay gente que está internada? Tiene hospital Lamarque y en este momento no sé si hay gente que está internada, pero sí tiene Tiene lugar para internación, sí. Perfecto, al pelo. Pero podemos decir, Poco. entonces es hospital. Es un hospital. Pomona no tiene hospital. No, vienen a Lamarque o a Chole. Está bien, vamos a acordar. Pomona viene a Lamarque según la complejidad, o se va a Chuele también según la complejidad. Sí. En Lamarque hay un médico generalista y si necesita, por ejemplo, una cirugía, se tiene que ir a Chuele. ¿Está bien? Al pelo. Sí. Pero bueno, queda claro en estas cosas. Bueno, pero se entiende que la cuestión de las identidades, que era lo que estábamos tratando de pensar recién. Bueno, y sí, ahora voy a volver para atrás y volvemos. Schwarzenstein nos propone una forma particular de analizar la institución y entonces no nos sirve el organigrama con esto. Y él dice que una institución tiene que tener ciertos dominios para poder funcionar como institución o como organización. Schwarzenstein no pretende ni Schwarzenstein ni el Levinson pretenden analizar instituciones, analiza organizaciones. Pero podríamos decir, ¿vieron que el grupo, para que sea grupo, tiene que tener organizadores internos? Bueno, y Schwarzenstein nos dice, para que haya realmente una organización institucional, tiene que tener estos dominios más o menos claros y diferenciados y desarrollados. Y son, Fiorella está notando desesperada, van a estar las primeras, Fiorella. Y dice que tiene que tener propósitos, hay un área que es, uno de los dominios son los propósitos, otro de los dominios son las relaciones interpersonales, y el tercer dominio son las capacidades existentes.
Propósitos, ¿por qué? Porque tiene que haber alguien que encarne los objetivos, la política institucional. ¿A dónde quiere llegar la institución? Si las cosas andan bien, por ejemplo, en un hospital Fiorella tendría que ser el director el que tendría que contarnos cuáles son los objetivos de este hospital que vamos a analizar en Cutralcó. ¿Está? Pero solamente es el director o puede haber alguien más. Porque a veces puede tener un consejo el hospital, tiene algún otro soporte más colegiado la organización. Pero son los que generan las políticas. Los propósitos son las políticas institucionales. Las capacidades existentes es más que nada las tecnologías y las capacidades para el uso de esas tecnologías en especial. Porque a mí no me puedo encontrarme con que voy a un lugar, a una empresa que tiene 20 computadoras. Vamos a suponer, cuando mi prima se vino a trabajar y se fue a Maquinchau, era arquitecta, y terminó trabajando como secretaria municipal. Y las personas que trabajaban con ella en la municipalidad, ninguna tenía el secundario completo. O sea que las capacidades existentes pueden ser, por ejemplo, puede ser tecnologías externas, fuera del hombre, pero también para que haya una tecnología fuera del hombre tiene que haber una tecnología dentro de algún hombre para poder usarla. Porque la computadora no sirve si no hay alguien que la maneje. ¿Me entienden esto de las capacidades existentes? Son las dos cosas. Las tecnologías puestas en las cosas, pero además las tecnologías puestas en las cabezas de los hombres para poder usar esas cosas. Esas son las capacidades existentes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Por ejemplo, el hospital de Neuquén, en un momento dado, instaló una bomba de cobalto, que fue el primer elemento para combatir el cáncer hace 30 o 35 años en esta zona. Y con eso solo ya podemos decir que la organización puede curar el cáncer. Yo, por ejemplo, tuve un tumor de parótida y a mí me mandaron al hospital italiano de Buenos Aires para que me irradiaran. Y gracias a que me mandaron para que me irradiaran al hospital italiano de Buenos Aires, hice una consulta con otro anatomopatólogo y me dijo que yo no tenía cáncer. Y me volví, sin haberme irradiado, acá. Pero me mandaron para irradiarme, no me podía irradiar hace 40 años acá en Neuquén. Entonces, estaba la bomba de cobalto ya instalada, pero todavía no había un servicio que la manejara, no había una capacidad existente oncológica en Neuquén. Se estaba formando. ¿Entienden esto de la capacidad existente? No es solamente tecnología, sino también la tecnología que hace falta dentro de las cabezas para manejar esa tecnología. Y está la cuestión de las relaciones, que son las relaciones entre las personas, tanto las formales como las informales. Un analista institucional tiene en cuenta eso. Pero hay una cosa que va a decir Schwarzenstein, y dice, por más que en el área de las relaciones interpersonales estemos todos de acuerdo, estemos todos muy bien, lo mismo, las relaciones interpersonales son un síntoma, pero nunca es la causa. Si yo tengo malas relaciones o veo síntomas de mala interacción, no quiere decir que esa sea la razón de que la organización ande mal. Es un motivo para preocuparme, pero no es necesariamente lo que me explica la causa del problema. Bueno, les cuento que estamos llegando a la 1:45. Y yo trato de no pasarme y no tenerlo. Ya hay un montón que se me han ido. No quiero que se me vayan los demás. Entonces, en todo caso, vemos si vamos cortando. Y
vemos si después veo la necesidad de esto de las notificaciones me ponen de la nuca. Bueno, le estaba diciendo que no, si bien yo después veo cómo complementamos esto, ¿se entendió o fue un chino básico todo lo que dije? Se entendió, profe. Bastante bien. ¿Hay algo que quisieran repreguntar, algo que tengamos que dar una vuelta más de tuerca? No, yo en realidad lo que quiero dar es si la bibliografía está en PECO, nada más. No va a ser mucha la bibliografía. ¿Quién preguntó? No alcancé a ver. He aprendido a Yo, ver. profe Cintia. Cintia, bueno. Sí, es la ficha de Schwanstein y las dos, la ficha larga, la ficha el resumen y la ficha de D'Angelo. No creo, alguno me preguntó por Ulloa, yo tengo, seguramente en la bibliografía ampliada va a estar la ficha de Ulloa, que se llama Institución, Grupo de Grupos. Yo lo que a mí no me ayuda Ulloa, yo lo he visto como analista organizacional y tiene toda una cuestión de un desarrollo muy de síntoma, porque él siempre se pretende un analista, pero no sé si, no me parece que ayuda mucho para un analista institucional. La dificultad que le veo yo es que me parece que, por ejemplo, todas estas cosas que les cuento que hace Schwanstein, de poder mirarlas, de ver, bueno, ¿qué es lo fundamental de una institución? Que tenga estos dominios más o menos claros, que no haya conflicto en estos dominios. A uno le permite hacer un mejor análisis esto. Di el ejemplo del hospital de Cutralcó, porque ustedes saben una cosa, ¿qué significó el hospital de Cutralcó? Estoy diciendo mal. ¿Existe un hospital de Cutralcó? ¿Hay alguien acá que esté de allá? No. Cintia. ¿Iba a decir algo, Cintia? Bueno, el hospital no es de Cutralcó, es el hospital de... No, profe. ¿Eh? No, se te vio como que marcabas que estabas hablando y no te escuchaba. Bueno, el hospital es de Plaza Huíncul y Cutralcó, porque lo hicieron, la mitad del hospital está en terrenos de Plaza Huíncul y la mitad del hospital está en terrenos de Cutralcó. Y el conflicto que tuvo siempre Cutralcó y Plaza Huíncul, que Plaza Huíncul siempre tuvo el hospital de YPF, que para algunas cosas era abierto a la comunidad y para otras no. Y el hospital de YPF siempre tuvo mucha tecnología, porque la bancaba YPF y tenía muy buena complejidad, en un momento que el hospital de Cutralcó era un hospital más o menos general, no tenía muchas especialidades ni nada. Entonces empezó a haber todo un conflicto, una competencia entre Cutralcó y Plaza Huíncul, que en determinado momento a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a eliminar esa competencia y creamos un solo hospital para las dos comunidades, pero están en el terreno de las dos comunidades. Y con eso rompieron con esta identidad negativa que tenía la salud en esa zona. ¿Me entienden la idea? Eso no sé quién lo decidió, no sé si fue un analista organizacional, pero me parece que fue una excelente maniobra. Bueno, dejamos, creo que no hay ninguna cosa que quieran, en términos administrativos, legales, no tenemos nada que tengan dudas, o hay alguna duda también que no sea, aunque no sea de instituciones. Bueno, los voy a dejar, les cuento que nunca se habrán encontrado con que yo esté tan apurado, pero me va a llamar Rodrigo Navarro, por eso me apuro en dejar. No los quiero abandonar, pero si no, no vamos a poder concertar con Rodrigo lo del Ateneo. Los dejo por eso.